A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Luego de este largo feriado, el feriado más largo del año, volvemos a nuestras actividades laborables. Hoy día, jueves 4 de noviembre del 2021, iniciamos con la información. Un día como hoy. Cuentan que alguna vez el escritor Goethe tuvo la oportunidad de recibir en su casa a un niño que era un prodigio musical. Aquel niño, que apenas se podía sentar al piano, interpretó de tal manera bellas melodías compuestas por él que Goethe dijo: si alguna vez un ser humano se encontrara triste, bastaría con escuchar este regalo de la vida y del talento. Este niño es el asombro convertido en música. Ese niño se llamaba Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy y el mundo lo conoció simplemente como Felix Mendelssohn. A veces se cree que los artistas se tienen que levantar desde las más adversas condiciones para llegar a la perfección de sus habilidades, pero ese no fue el caso de Mendelssohn. Su familia era de banqueros adinerados y cuando Mendelssohn tenía 5 años ya tenía una profesora de piano formada en París y un profesor de composición de Berlín. A los 9 años, Mendelssohn hizo su primera aparición en público y el teatro estalló en aplausos que algunos dicen todavía resuenan en sus paredes. Pero no había límites para Mendelssohn porque a los 13 años compuso su primera obra publicada, un cuarteto para piano recibida con admiración por el público y la crítica. Pero los griegos decían que los dioses mueren jóvenes y parece que Mendelssohn hubiese sido uno de ellos, porque tras brillantes composiciones musicales, Mendelssohn desapareció a los 38 años. Fue un día como hoy, 4 de noviembre de 1847, y desde entonces su música lucha por llenar los espacios que están más vacíos sin su presencia. Las principales noticias del día. Titulares. Lazo presenta todas las ventajas de Ecuador para atraer inversión extranjera. El gobierno subsidiará 1.328 millones para combustibles en el 2022. La Asamblea envía la Proforma 2022 a régimen económico y la reforma tributaria a desarrollo. Caso pruebas PCR. Acusados y abogados critican al juez y a la fiscalía. Canje de deuda a cambio de mayor protección de Reserva Marina de Galápagos. En el segmento de opinión, Estados Unidos, un país amigo. Exijo que se respete mi derecho a trabajar. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz. ¿Cómo celebran los vivos a sus muertos? Talía Flores, los dinosaurios de Ecuador y la alerta roja de Naciones Unidas. César Ulloa, el valor del diálogo. José Hernández, correístas y liberales contra Cusín. Hernán Pérez Luz, los dinosaurios. Noticias del día. Lazo presenta todas las ventajas de Ecuador para atraer inversión extranjera. Lazo presenta a Ecuador como socio ideal para invertir en Latinoamérica. Claramente presentó su objetivo de atraer la inversión, estimular los negocios para fomentar el progreso económico del país. También mencionó en su discurso magistral en las conferencias Cani Lecture de Glasgow que el objetivo de Ecuador es quitar barreras, ampliar mercados, abrir la economía, que los individuos tengan capacidad de crear riqueza colaborando. Queremos profundizar las relaciones internacionales. Destacó que Ecuador cuenta con mano de obra de un promedio de 35 años y mencionó que somos un país de gente joven que se viene preparando con conocimientos tecnológicos en diversos campos. Es un gigantesco ejército de jóvenes deseosos de progreso y de oportunidades. Presentó como una ventaja el plan de vacunación contra el COVID-19 del gobierno, con el que en diciembre de este año ya se habrá conseguido la inmunidad de rebaño entre la ciudadanía. Además señaló que tras la firma del acuerdo comercial entre el país británico, más del 95% de los productos ecuatorianos ingresan en el mercado británico con arancel cero, desde que la disposición comercial entró en vigencia en 2019, y aseguró que en este nuevo Ecuador pueden hacer negocios rentables y beneficiosos para todos.
El presidente de la República finalizó diciendo: juntemos voluntades y actuemos en conjunto, inspirados en propuestas audaces de mutuo beneficio. El gobierno subsidiará 1.328 millones de dólares para combustibles en el 2022. La proforma presupuestaria 2022 establece que el gobierno destinará 1.328 millones de dólares en subsidios para combustibles y de manera global el Estado pagará 5.123 millones de dólares en subsidios para combustibles, seguridad social y compromisos para desarrollo social. La contribución a los derivados es del 26%, de los cuales 768.66 millones de dólares se destinan a gas de uso doméstico y 406.48 millones de dólares a diésel. Pese al incremento de precio que rige desde el pasado 23 de octubre, el diésel sigue siendo altamente subsidiado. Comparado con el precio internacional de $2.30, cuando el gobierno ecuatoriano dispuso congelar en $1.90 el valor de este derivado. Según datos de Petroecuador, el diésel tiene un subsidio de 0.40 centavos por galón. Por otro lado, la gasolina Ecopaís tiene un subsidio de 0.9 centavos por galón y la extra mantiene su valor de inicios de octubre pasado con un valor internacional sin subsidio. El objetivo de Ecuador era alcanzar los precios internacionales en marzo de 2022, pero el aumento sostenido del precio del petróleo en los últimos meses prolongó el ajuste. Entre las ventajas del incremento progresivo de los precios, según José Rivera, analista de mercados financieros de Libertex Américas, él señala que Ecuador no sintió de forma abrupta el aumento de los precios, ya que el valor de la extra subía en un mínimo del 5% cada mes y el diésel en un 3%. También señaló que permitía controlar la inflación anual, que actualmente es del 1.07%, mientras que en países vecinos, como Colombia, es del 3% y en Perú es del 4.3% anual. Sin embargo, el anuncio del congelamiento de los precios de los combustibles ha generado distintas reacciones. Por un lado, los transportistas anunciaron que la medida es positiva porque ellos han cargado más de un año con el ajuste permanente de precios. Por otro lado, grupos sociales rechazaron la medida y anunciaron jornadas progresivas de resistencia y movilización. Ellos piden la reducción del precio de los derivados y realizaron 2 días de protesta la semana anterior. Basado en el artículo 98 de la Constitución, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, indicó que las organizaciones se declaran en resistencia ante las políticas que él llamó neoliberales implementadas por el gobierno de Guillermo Lasso. Por su parte, el presidente de la República invitó a la organización a dialogar sobre el tema el 10 de noviembre. Así lo señaló Carlos Gijón, vocero de la presidencia, el miércoles anterior. Aceptar estos requisitos solo conducirá, según Rivera, a beneficiar a contrabandistas que ya generan millonarias pérdidas para el fisco. Es decisión del Estado reactivar el sistema de bandas si el precio del petróleo llega a valores históricos. Caso contrario, el congelamiento estaría beneficiando al contrabando, dice el analista. Según proyecciones internacionales, el petróleo podría alcanzar entre 90 y 100 dólares en diciembre y enero de 2022. Esta semana ya superó los 83 dólares. En el presupuesto, el petróleo se calcula en 59 dólares con 20 centavos, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para analizar y pronunciarse sobre la proforma 2022. El tratamiento del presupuesto es similar al que se da con un proyecto de ley económico urgente. La Asamblea envía la proforma 2022 a régimen económico y la reforma tributaria a desarrollo. El 1 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó la proforma presupuestaria 2022 y el proyecto de ley económico urgente enviados por el gobierno. Las iniciativas presidenciales serán tramitadas en 2 comisiones diferentes. La proforma presupuestaria será tramitada en la Comisión de Régimen Económico. Esta es la iniciativa donde más complicado lo tendrá el gobierno para que se aprueben sus propuestas. Esta comisión tiene como presidente de mesa a Mireya Pazmiño, que mantiene una postura de oposición al Ejecutivo. Por otro lado, el oficialismo solo tiene 3 asambleístas en esta comisión: Diego Ordóñez, Guido Chiriboga y Eitel Zambrano.
La complicación de esta comisión está en que también hay 3 miembros de UNES y uno del Partido Social Cristiano. Según el documento entregado por el Ejecutivo, el presupuesto general del Estado ascendería a 33.899 millones de dólares, lo que significa un incremento de 2.438 millones de dólares, el 2.22% del Producto Interno Bruto con relación a la codificación del 31 de agosto del 2021. La proforma prevé un déficit de 3.783 millones de dólares con relación al presupuesto codificado de agosto de 2021. Además, considera un precio promedio del barril de petróleo de $59.20. Además, el CAL resolvió que la reforma tributaria, impulsada por el gobierno a través de un proyecto económico urgente, sea tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico. Por otro lado, en la reforma tributaria, el escenario para el Ejecutivo se ve más favorable. Esta mesa es dirigida por Daniel Noboa, hijo del ex candidato presidencial Álvaro Noboa, y que actúa como independiente. El oficialismo cuenta con solo 2 de los 9 miembros, Natalia Arias y Francisco Jiménez. Además están 2 independientes más, uno de ellos es Arroón, ex Partido Social Cristiano, un miembro de Pachacútec, uno de UNES y Vilma Andrade de la Izquierda Democrática. Ella mantiene una posición conciliadora. Por ser una ley urgente, el legislativo deberá tramitar en 2 debates la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal hasta el próximo 27 de noviembre. Caso pruebas PCR, acusados y abogados critican a juez y a fiscalía. El juicio por presunto peculado en la compra de pruebas PCR en el que están implicados Jorge Yunda y otros funcionarios de su administración recibe constantemente críticas por parte de los acusados y de los abogados defensores. Yunda, 2 de sus ex secretarios de salud, Jimena Barca y Lenín Mantilla, 10 funcionarios y un empresario son juzgados por el presunto delito de peculado. En el proceso se exponen posibles irregularidades en el contrato de 4.2 millones de dólares entre el municipio de Quito y la empresa Salumed durante la gestión del ex alcalde Yunda. El objeto del contrato fue la compra de 100.000 pruebas PCR para diagnósticos de COVID-19. El juicio se instaló el 29 de septiembre de 2021 después de 15 días de audiencia. El 21 de octubre se suspendió debido a una demanda de recusación. Yunda presentó esta demanda en contra de Fabián Favara, uno de los jueces que conforman el tribunal. A esto se une la inclusión en el caso de Linda Guamán, científica ecuatoriana. Ella formó parte de la Secretaría de Salud durante la ejecución y terminación del contrato de Salumed. Guamán y sus abogadas denuncian que el trabajo de la Fiscalía no ha sido técnico en el caso y que hay un desconocimiento del área científica. Pero no solo hay observaciones en el área científica. También han surgido cuestionamientos en la parte procesal y judicial. Los procesados impugnaron el 70% de los documentos presentados, ya que eran fiel copia de la copia simple, mientras que Felipe Rodríguez, otro de los abogados defensores, denunció posibles presiones. El 13 de octubre de 2021, el jurista indicó que a la audiencia asistió un funcionario del Consejo de la Judicatura. El juez Fabián Favara fue recusado por Yunda y esa acción mantiene suspendido el juicio desde el 21 de octubre. La defensa del exalcalde señala que Favara, supuestamente, ha mostrado estar parcializado en la diligencia y ha buscado sentenciar a los procesados por tráfico de influencias cuando la acusación fiscal es por peculado. Edgar Molina, abogado de Yunda, asegura que con las pruebas de interrogatorio y contrainterrogatorio, Favara ha impulsado a peritos y testigos que den fe del cometimiento de un delito de tráfico de influencias. La demanda de recusación está en manos ahora de los jueces Wilson Lema y Padlova Guerra. El pasado 27 de octubre el recurso se admitió a trámite y la fecha para la audiencia está pendiente. En el caso de que ocurra una recusación y ésta se acepte, Favara deberá ser reemplazado y si se niega, el proceso seguirá. Canje de deuda a cambio de mayor protección de Reserva Marina de Galápagos. La ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, anunciada en el COP26 por el presidente Guillermo Lasso, sería una iniciativa ciudadana y de organismos ambientalistas.
Esta se basaría en la recompra de bonos de deuda ecuatoriana por parte de 3 grandes entidades internacionales, los cuales serían canjeados por bonos azules. La operación sería de al menos $1.100 millones. Alex Earl y Susana Cárdenas encabezan esta iniciativa junto con la Universidad San Francisco de Quito, pues Alex junto con Yolanda Cacabatze fueron nombrados durante el gobierno de Lenín Moreno para asesorar en el tema de la protección frente a las amenazas de la flota china. El proyecto se apoya en la investigación que hizo Alex Earl y su equipo de biólogos, que pusieron transmisores a ciertos peces como tiburones ballena, tiburones martillo, mantarrayas, tortugas verdes, entre otras especies marinas. Este estudio determinó que estas especies recorren una cordillera marina que está entre la isla de Cocos en Costa Rica y el norte de Galápagos, por lo tanto es necesario hacer esta ampliación de la reserva para la protección de estos animales. Además, un equipo internacional trabajó en la fórmula de financiamiento. Esta ya ha sido presentada al ministro Simón Cueva. De esta manera, confirma que se podrá hacer el canje de deuda más grande de la historia. Las entidades de financiamiento serán la Fundación PEU, la Corporación para el Desarrollo de los Estados Unidos y el Banco Holandés de Desarrollo. Ellos comprarán $1.100 millones de deuda soberana y los canjearán por bonos azules. Esos bonos tienen mayor plazo y menores tasas que los bonos soberanos. El gobierno debe continuar con los pagos, pero los recursos van directamente a la protección de la reserva de las islas. El presidente Guillermo Lasso mencionó el lunes en su rueda de prensa en Glasgow, donde realiza el COP26, que el país podría llevar a cabo un canje de deuda a efectos de que todos los beneficios se ubiquen en un fideicomiso en el que el único beneficiario sea el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para así contar con recursos a perpetuidad con un solo objetivo: preservar estas reservas. Además, mencionó que estos recursos permitirán también atacar problemas de infraestructura básicos en las 3 principales islas del archipiélago, como agua potable y alcantarillado. Y el presidente Lasso también informó, mediante la participación de la Fuerza Naval, que se desplegarán mecanismos de protección para la nueva zona. Hoy, desde Glasgow, ciudad sede del evento más relevante en el mundo para el llamado a los líderes globales para dejar de hablar de cambio climático y dar paso a la acción, anuncio la declaratoria de una nueva reserva marina en Galápagos. 30.000 kilómetros de zona de no producción pesquera que se ubica sobre la cordillera de los Cocos, y 30.000 kilómetros de zona de no palangre, no long line zone, ubicada a continuación de la Reserva Marina de Galápagos al noroeste. La nueva reserva marina también servirá como laboratorio viviente para el desarrollo de las investigaciones científicas que tanto contribuyen al progreso del mundo. Opinión. Estados Unidos, un país amigo. Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos son de larga data. Estas se iniciaron en la época de la Gran Colombia, cuando se creó el primer consulado estadounidense en Guayaquil en 1825, mientras que en 1839 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Navegación y Comercio entre nuestro país y el gobierno estadounidense. En casi 200 años de vida republicana, los Estados Unidos han sido un socio importantísimo. Actualmente es nuestro principal socio comercial y entre enero y julio del 2021 la balanza comercial entre ambos países es superavitaria para el Ecuador. En materia de seguridad, Estados Unidos ha sido fundamental para el Ecuador. Desde 1990, el apoyo estadounidense ha sido determinante en el combate contra el narcotráfico y se han realizado varios ejercicios militares conjuntos encaminados a fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas militares para enfrentar amenazas relacionadas con la delincuencia organizada transnacional. Además, el gobierno de los Estados Unidos realizó la donación de 2 millones de vacunas Pfizer, BioNTech, para combatir el COVID-19.
En medio de la pandemia, el gobierno de este país entregó varios equipos e insumos médicos para los hospitales públicos ecuatorianos con el objetivo de mejorar la capacidad instalada de estas casas de salud para poder hacer frente a la devastadora enfermedad. A pesar de discursos antagónicos, las relaciones políticas entre ambos países no se han perdido. Un país tan gravitante en el sistema internacional como Estados Unidos siempre debe ser un aliado que permita alcanzar los objetivos de nuestra política exterior. La semana anterior recibimos la visita del secretario de Estado Antony Blinken. Se abordaron diferentes temas relacionados con el combate al cambio climático, los esfuerzos regionales para enfrentar desafíos en materia de seguridad y la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La visita fue muy positiva para el Ecuador. Es evidente que en la actualidad nuestro país es relevante para el gobierno estadounidense y esto supone una oportunidad inmejorable para impulsar una agenda internacional pragmática y alejada de visiones ideológicas arcaicas. Los Estados Unidos siempre han sido un país amigo. Es el momento propicio para profundizar aún más las relaciones entre ambas naciones. Muchas gracias. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Demando respeto a mi derecho a trabajar y a transitar libremente. La jornada de protesta convocada por la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular para el 26 de octubre se dio en el marco del derecho que tenemos todos los ecuatorianos a expresar nuestras discrepancias y hasta la resistencia ante las decisiones del poder. Mas ese derecho, que está consagrado en la Constitución de la República, tiene elementales límites señalados por la propia Carta Fundamental, como también por una serie de normas de orden penal que impiden que bajo una máscara de reclamo justo se escondan los verdaderos intereses de grupos de presión que con agenda propia buscan el caos y la desestabilización democrática. Los ecuatorianos amantes de la paz, el orden y el desarrollo miramos con verdadera preocupación y angustia la reactivación de acciones violentas e inescrupulosas que ponen en serio riesgo al derecho mayoritario que tiene la población a desarrollar sus actividades con seguridad y dentro de un ambiente de paz social. Protestar pacíficamente es un derecho. El artículo 98 de la Constitución así lo garantiza y no pretendo desconocerlo. Mas bloquear vías, atentar contra la propiedad privada y causar daños a bienes patrimoniales constituyen delitos que deben merecer los encauzamientos judiciales necesarios y oportunos a fin de evitar que sea la impunidad el detonante protector para que el vandalismo actúe criminalmente en contra de bienes y personas. El Instituto Metropolitano de Patrimonio del municipio de Quito ha iniciado un proceso de evaluación de daños así como de reparación de los mismos en varias calles del centro histórico de la capital y particularmente en la Plaza de Santo Domingo, en donde un grupo de vándalos provocaron serios daños. Grafitis pintarrajeados por doquier, adoquines retirados para usarlos como proyectiles, constituyen las huellas de una jornada que no estuvo exenta de acciones violentas cuya responsabilidad mayor tendría un movimiento autodenominado guevarista. En el caso de la defensa del centro histórico de la ciudad patrimonio de la humanidad, considero como ex concejal de Quito que ha llegado el momento
de pedir a las autoridades locales y nacionales que se dicten urgentes medidas de orden legal mediante ordenanzas y leyes, a fin de que quede prohibido terminantemente a los manifestantes el ingreso a toda el área patrimonial de Quito. Considero que esto sería lo más adecuado para evitar que verdaderos desadaptados y vándalos vuelvan a agredir a nuestra ciudad capital. Los ecuatorianos tenemos la necesidad de reaccionar a tiempo en defensa del sistema democrático y civilizado, único camino para construir consensos que nos conduzcan a la proyección de un nuevo país más justo, más equitativo, más solidario, más seguro. Para ello, es fundamental que los profesionales de la protesta, el grito, la piedra y el caos, le digan pues al Ecuador con claridad de dónde va a sacar el dinero el gobierno para destinarlo a urgentes y necesarios programas de ayuda y asistencia social. No se puede entender que una dirigencia senil de trabajadores mantenga el mismo carcomido discurso y reclamos cansinos de hace 50 años. Luego de casi 2 años de paralización forzada por la pandemia, los ecuatorianos exigimos contar con garantías básicas de orden, paz y seguridad para volver al diario batallar y con ello apuntalar la normalización del trabajo, así como de las actividades de educación presencial y de todas las demás que hacen parte de la producción diaria de un país que anhela levantarse. Es de justicia reconocer que luego de la exitosa campaña de inmunización se han incorporado al trabajo formal más de 200.000 ecuatorianos, de acuerdo a una cifra oficial entregada por el IES. Por ello, tenemos que seguir adelante y para evitar que los profesionales del caos y la desestabilización amplíen su marco de influencia y acción, tenemos que exigir a la clase política diálogos responsables, patrióticos y con resultados claros y eficaces. Uno de los elementos fundamentales para el crecimiento y el progreso y el desarrollo social es indudablemente la estabilidad. Estabilidad que a apenas 5 meses del gobierno del presidente Guillermo Lasso se ve gravemente amenazada por el desarrollo de una agenda política perversa, debidamente estructurada desde el exterior e implementada por elementos negativos que han sido identificados por el primer mandatario y motejados como el triunvirato de la conspiración. Desde la ciudadanía tenemos el inaplazable deber de tejer redes virtuosas de apoyo a la estabilidad democrática que, sin dejar de expresar necesarios puntos de disenso al gobierno, procure la defensa de un Ecuador democrático que proyecte crecimiento, desarrollo, trabajo, seguridad y paz. Desde el lado del gobierno, considero que se debe reforzar al equipo de acción y operación política, así como el de comunicación pública. No basta cambiar a una cabeza, es necesario tener un plan concreto que le permita al gobernante comunicar de una manera oportuna, veraz y con la estrategia adecuada. Si bien es cierto que no existen los elementos conducentes a considerar que se vuelvan a dar las violentas manifestaciones y hechos criminales de octubre del 2019, no es menos cierto que si el gobierno nacional no hace una adecuada y objetiva lectura de que la conspiración mayor está instalada en la Asamblea Nacional y no la desactiva con acuerdos concretos o con la implementación de la muerte cruzada, la situación podría desembocar en el corto tiempo en procesos de mayor violencia, con enormes daños para todo el país y particularmente para un elemento que es el prerequisito del desarrollo, que se llama estabilidad. Editorial. ¿Cómo celebran los vivos a sus muertos? Editorial de Ramiro Ruiz.
En los pueblos pequeños del Ecuador la celebración comienza el 31 de octubre con el amasijo. Participan viejos, mujeres, niños, parientes y vecinos. Las mujeres labran el pan. Cuando el horno está con la temperatura a punto, colocan en latas los buñuelos, después el pan de maíz, los mestizos, las enormes botadas del tamaño de los panes que comieron los apóstoles en la última cena. Disponen canastos con manteles limpios donde ponen los panes calientes. Por fin doran las figuras que les pertenecen a los niños: tórtolas, caballos, borregos, burros, muñecas con collares, ojos y boca pintados con anilina de colores. Cuando terminan el amasijo, reparten los panes en platos que los tapan con servilletas bordadas. El primer plato le envía al familiar más cercano, los otros a los vecinos y amigos. De manera que en la calle se cruzan los niños entregando el pan en las casas. A ellos les encanta hacer este mandado porque reciben una moneda. El 1 de noviembre recoge flores de los jardines de las casas. Las mujeres cortan las hojas secas, los tallos largos y elaboran coronas y ofrendas hermosas y alegres. Los niños pintan las hojas de hortensia con purpurina dorada o plata. El 2 de noviembre las familias vestidas de trajes oscuros visitan las tumbas de parientes y amigos. Los curas rezan responsos en las tumbas de los indios y reciben frutas, pan de trigo, huevos, dinero, mientras en las tumbas de los blancos depositan las ofrendas y tarjetas de filo negro. La visita se alarga hasta la tarde. El escritor mexicano y Premio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz, nos entrega un significado de la celebración de la muerte. Consideraba que el solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas, igual que el ecuatoriano. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos, ceremonias y acontecimientos. Los latinoamericanos somos un pueblo ritual y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. ¿Qué es la muerte? Así comenta Octavio Paz: la muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa vigorada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras que es cada vida. Encuentra en la muerte el sinsentido, el fin. Frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso, cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir: se la buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro. Son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan. Hay que morir como se vive. La muerte es intransferible como la vida. Si morimos como vivimos, no nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares, cuenta Octavio Paz. Los países ricos tienen pocas, no hay tiempo ni humor. Y no son necesarias. Las gentes tienen otras cosas que hacer y cuando se divierten lo hacen en grupos pequeños. Las masas modernas son aglomeraciones de solitarios. Pero un pobre, ¿cómo podría vivir sin esas 2 o 3 fiestas anuales que lo compensan de su estrechez y su miseria? Las fiestas son nuestro único lujo. Ellas sustituyen tal vez con ventaja al teatro y las vacaciones, al weekend y al cocktail party de los sajones, a las recepciones de la burguesía y al café de los mediterráneos. Editorial de Ramiro Ruiz. Los dinosaurios de Ecuador y la alerta roja de Naciones Unidas. Talía Flores, primicias. La fría Siberia se transformó en un infierno por los incendios forestales masivos más devastadores jamás registrados. El flagelo consumió 6 millones de hectáreas de bosque y el humo llegó hasta el Polo Norte a más de 3.000 kilómetros de distancia, según lo comprobó la NASA. Era julio de 2021. El mundo científico se sumió en la tristeza y el miedo. El aumento de la temperatura del planeta provocaba cataclismos.
Un mes antes, en junio, Canadá registró la temperatura más alta de su historia al alcanzar 49.5 grados centígrados en el municipio de Langton, en la provincia de la Columbia Británica. Se produjeron decenas de muertes súbitas por el domo de calor, una alta presión estática que actúa como la tapa de una olla y que también afectó al noroeste de los Estados Unidos, que soportó una excepcional y peligrosa ola de calor. La población debió ser socorrida en albergues. Inundaciones nunca antes vistas ocurrieron en Alemania y en Bélgica, con centenares de muertos, al igual que en China, India, Centro y Sudamérica, que han estado sacudiendo la conciencia de la población, aunque en algunas zonas el fenómeno se ha repetido. Deshielos de los nevados y los glaciares son recurrentes y hay sequías bíblicas en varios puntos del planeta. La Organización Meteorológica Mundial está alarmada. La humanidad está en riesgo inminente, sobre todo quienes viven en zonas más vulnerables, como asentamientos informales y laderas, que los expertos estiman en 1.000 millones de personas. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles y la deforestación han arruinado al planeta. La 26ª Cumbre del Clima, la COP26, que se realiza en Glasgow, en el Reino Unido, patrocinada por la ONU, es la última oportunidad para que el liderazgo mundial tome decisiones contundentes. Se trata de la reunión más esperada, porque se acabó el tiempo y el mundo vive una emergencia climática. Recortar las emisiones de dióxido de carbono para que la temperatura media del planeta se quede en 1.5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales es el desafío. El calentamiento está hoy en 1.1 grados y existe el riesgo de que si se llega a 2 grados, todos los corales del mundo se perderían, el aumento del mar sería de 10 centímetros y habría fenómenos meteorológicos extremos. Tomar decisiones es una carrera contra el reloj y un imperativo moral para las naciones industrializadas. Los países del G20 representan más del 80% del Producto Interno Bruto Mundial, el 75% del comercio y son el 60% de la población del planeta. Generan más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De entre ellos, China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia y Japón concentran más del 65% de las emisiones. De lo que ellos decidan depende el destino de la humanidad. La cumbre de Glasgow urgirá a tomar medidas para acabar con el carbón, acelerar la transición a vehículos eléctricos y detener la deforestación, porque la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Expertos consideran que la crisis climática podría alterar el panorama geoestratégico y derivar en un problema de seguridad mundial. Los países no estarían en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas, lo que podría provocar revueltas sociales y conflictos por los desplazamientos migratorios. Desde el Vaticano, el Papa Francisco clamó el domingo porque Glasgow, en los líderes mundiales allí, escuchen el grito de la tierra y el grito de los pobres, mientras sufren las consecuencias de un cambio climático devastador. En este contexto, la propuesta del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en la COP26 de ampliar en 60.000 kilómetros cuadrados la reserva marina existente en Galápagos de 130.000 para proteger a más de 3.500 especies es alentadora, y que para esta ampliación y conservación busque un canje de la deuda tiene sentido, pues se trata de un laboratorio viviente que pertenece a la humanidad. Eso sí, casa adentro, falta una decisión igual de contundente sobre la Amazonía para detener a los sedientos de petróleo. La transición ecológica anunciada por el gobierno riñe con el anuncio de aumentar la producción petrolera y aumentar las exportaciones mineras. Los ecuatorianos fuimos víctimas de engaño colectivo cuando Rafael Correa embarcó a la gente que ama al país en la iniciativa Yasuní, mientras a espaldas ofertaba campos petroleros en el área. Dar derechos a la naturaleza en la Constitución de Montecristi fue una coartada para ultrajarla y expoliarla. En Ecuador hay un problema de entendimiento sobre el calentamiento global. Desfasados en el tiempo, ciertos dirigentes se baten por mantener subsidios a los combustibles cuando el mundo clama dejar atrás esos mismos combustibles fósiles. Y mientras falta dinero para la educación y la salud y para atender la pobreza que ataca a millones.
En orilla opuesta y con otros intereses están los que no dudan hollar la tierra de los grupos en aislamiento voluntario, ni en destruir el Yasuní, reserva de la biosfera y residuo del Pleistoceno, solo porque quieren dólares. Tampoco les importa arrancar de las entrañas de la tierra los minerales, aunque ello suponga destruir enormes extensiones vegetales, afectar vertientes de agua, zonas de recarga hídrica y la Amazonía. Ante tanta evidencia de los efectos devastadores del uso de los combustibles fósiles, la CONAIE, organización que vive y entiende a la naturaleza, no puede permitir que ciertos dinosaurios la manipulen. Hay que escuchar a la ciencia y también al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para quien el cambio climático es una alerta roja para la humanidad. Las opiniones expresadas por los columnistas de Primicias en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición. Talía Flores, Primicias. El valor del diálogo, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Cuando hablamos insistentemente de que el diálogo es la llave para destrabar el conflicto, nos referimos a un conjunto de elementos que lo hacen posible. En primer lugar, resulta inevitable crear las condiciones adecuadas y también necesarias para que las personas construyan un entorno de confianza entre sí, es decir, que aquello que hacen y dicen es valorado y apreciado por el otro. Este paso es el más complejo, porque sin confianza no se avanza en ninguna situación y relación que pretenda ser sostenible en el tiempo. ¿Qué se necesita? Actuar con honestidad, respeto y voluntad. En este proceso la mesura es un intangible que actúa con un gran protagonismo en todo diálogo. La confianza entre las personas que están en controversia se edifica de manera silenciosa y no necesita de un ventilador para amplificar lo que sucede mientras se conocen, conversan, interactúan, confrontan y también acuerdan. La confianza es igual al cuidado que requiere un niño que recién nace o al ejercicio de cuidar una planta cada día. Por eso la confianza se puede quebrantar muy fácil. Eso explica por qué los procesos de diálogo que se han sostenido en varios países tienen un seguimiento permanente. En segundo lugar, un proceso de diálogo exige un tratamiento organizado, técnico y cálido de los problemas. Entonces, se trata de encauzar los criterios de las personas hacia la consecución de un propósito común, apartar la paja y motivar soluciones de distintas escalas, intensidades y con compromisos definidos. La puesta en marcha de una solución debería de ser compartida para que todos la sientan y vivan como suya, aún entre diferentes y distintos. La lógica de la solución común está por encima de la ganancia individualizada y parcializada. En tercer lugar, es la deliberación equilibrada por fuera de monólogos y baños innecesarios de ego. De ahí que en un proceso de diálogo requiera una metodología que defina los alcances y los límites del rol de los actores sin menoscabar, condicionar o desconocer su identidad. ¿Qué necesita Ecuador para dialogar y concretar acuerdos? Voluntad. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Correístas y liberales contra Cusín. José Hernández, 4 pelagatos. Los correístas, los heterodoxos, los liberales, los amigos de Leonidas Issa, ¿quiénes más? Bueno, los críticos de Cusín no se han dado la pena, en algunos casos, de leer el documento de los acuerdos. Con los prejuicios les basta. Es patético descubrir, por ejemplo, que los correístas que detestan los acuerdos democráticos porque en su visión con imponer e insultar basta, hicieron piruetas de mala fe para desacreditar esta reunión que se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre en Otavalo. La vincularon con el gobierno de Yamil Maguad en un esfuerzo aparatoso de juntar Cusín con la corrida bancaria. Ni siquiera se tomaron la pena de averiguar la relación real de Cusín con el expresidente Maguad. No fue por el feriado bancario, fue la paz con el Perú. Y fue el segundo Cusín
que se llevó a cabo en junio de 1998. Entonces se barajaba el escenario de una paz viable con Perú y había serias preocupaciones en el gobierno entre los países garantes y entre aquellos que trabajaban arduamente desde la sociedad civil sobre imponderables que podrían dar al traste con este proceso. Una de las preocupaciones radicaba en la posición del Partido Social Cristiano. El país sabía que León Febres Cordero y sus seguidores mantenían la tesis de la herida abierta en la frontera sur, y ellos, además, tenían la presidencia del Congreso en ese momento, luego pasó a la democracia popular y un grupo parlamentario importante. El Congreso, en caso de que el presidente Mahuad firmara la paz en Brasil, debía ratificar ese acuerdo. Si no lo hacía, las cosas podrían volver al mismo punto. Ese dilema fue a la postre el punto central de la reunión de Cusín, a la que asistieron entre otros políticos Osvaldo Hurtado, Jaime Nebot, Luis Macas, Alexandra Vela, Enrique Ayala Mora, Juan José Pons, Mae Montaño, con otras 35 personas de la sociedad. Al cabo de muchas horas de debate, Jaime Nebot anunció que su partido, si bien conservaría su tesis, no haría obstrucción al acuerdo de paz en camino con el Perú. Hubo regocijo general en Cusín. Los organizadores, Mario Rivadeneira en particular, que fue su iniciador, nunca promocionaron esa enorme contribución al país. Esta vez, Radio Pichincha de la prefecta con grillete Paola Pavón también anduvo vilmente perdida. En su afán de ampliar el coro de los troles correístas, esa radio dijo que la reunión de Cusín fue convocada por la ex Democracia Popular. Patricia Gualinga, Ruth Hidalgo, Cecilia Paredes, Jefferson Pérez, que figuran entre los convocantes, ¿fueron de este partido? ¿Y los participantes son todos aliados de Guillermo Lasso? Se colige que hay que ser enemigo del presidente de la República para participar en un encuentro que busca consensos entre los ecuatorianos, es decir, también con el presidente de turno, pues la primera versión de Cusín data de 1997. Y esos consensos están referidos a acuerdos susceptibles de construir una base común que interese y beneficie en un corte transversal a todas las fuerzas sociales y políticas del país. Sorprende, igualmente, la lectura que hace de Cusín una liberal como Gabriela Calderón. En su columna del 28 de octubre en el diario El Universo, dice que Cusín básicamente replantea el consenso socialdemócrata que tan mal nos ha servido desde hace décadas, y que es la misma ruta ensayada ya varias veces. Es curioso enterarse de que en Ecuador ha habido un consenso socialdemócrata. ¿Acaso la vieja izquierda no habla de neoliberalismo desde Alberto Dajic? Y más curioso aún saber que ese consenso ha sido ensayado algunas veces, por 3 razones. Primera, lo que caracteriza a Ecuador es no haber podido pactar consenso alguno. Segunda, tener una izquierda jurásica y populista que vive de espaldas a su propia evolución en el mundo. Tercera, tener una derecha también populista y patrimonialista como el socialcristianismo, que ha boicoteado cualquier intento de modernizar, ese verbo que encabe todo, al país. Si Ecuador tiene un drama es precisamente no haber tenido un norte definido y sostenido. ¿De qué consenso socialdemócrata hablará Gabriela Calderón? Y luego, hay ciertos liberales que creen que la gente vive solo de libertad, y la desigualdad, y la pobreza, y la solidaridad, y la concentración de riquezas, y la tarea reguladora del Estado. Hay liberales que ven ciertos consensos con el mismo desdén que los populistas hablan de ellos, calificándolos de élites liberales. Cusín pudo tener una convocatoria más incluyente, y en eso los organizadores se equivocaron. Pero Cusín sigue siendo uno de los pocos intentos que hay en el país para que ecuatorianos de credos ideológicos diferentes traten de ponerse de acuerdo, aunque sea en los términos que debe ser concebido un problema. Esta vez fue sobre el manejo fiscal. ¿Es poco? Sí, muy poco a la luz de las disparidades y conflictos que vive el país, pero ni eso satisface a los centros que creen ser dominantes en el pensamiento y cuya propuesta ya fue ensayada, el correísmo, o negocian solo entre ellos. José Hernández, 4 Pelagatos. Los dinosaurios, editorial de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo.
Los líderes del supuesto levantamiento indígena han tomado también un descanso en este feriado. Al parecer, hasta ellos trabajan solo en días laborables y probablemente respetando el horario de oficina, es decir, de 9 a.m. a 5 p.m. Poco falta para que uno de estos días estos revolucionarios exijan beneficios sociales y vacaciones pagadas por su trabajo. Si trabajar puede llamársele a talar árboles centenarios, cerrar carreteras y destruir los bienes públicos y privados. Valga entonces la circunstancia de que estos señores están de fiesta y que nos han dejado tranquilos a la mayoría de los ecuatorianos por estos días para hacer algunas reflexiones sobre lo que nos está sucediendo. Probablemente somos el único país en el mundo donde se han juntado una banda de dinosaurios con hambre de poder, desesperados por asaltar al Estado a toda costa. Algunos de estos dinosaurios sueñan con el Tahuantinsuyo y ven a la mayoría de los ecuatorianos como una suerte de intrusos en estas tierras. No lo han ocultado, aspiran a que regresemos a vivir como en la época incásica y si no que simplemente abandonemos el continente. Pero más absurdo es que se proclamen grandes defensores de la naturaleza, del agua, los bosques, las piedras y los animales, y por el contrario, defiendan ciegamente que los ecuatorianos subsidiemos con nuestro dinero el consumo voraz de combustibles fósiles por parte de los ricos, la clase media alta, los contrabandistas, ciertos empresarios de la industria pesquera y los narcotraficantes. Combustibles que provocan un irreparable daño al entorno ecológico, al clima y al aire. Tal como se estila en muchas partes del planeta los subsidios, y el subsidio a los combustibles no tiene por qué ser una excepción, deben focalizarse para que únicamente ayuden a quienes realmente lo requieren. De lo contrario, se convierte en una herramienta confiscatoria, pues se extrae dinero de unos para facilitarles la vida a delincuentes y a gente que tienen suficientes ingresos económicos. Pero nada de esto aceptan estos trabajadores de la violencia. Otros dinosaurios sueñan con la impunidad de sus delitos. Sueñan y conspiran día y noche con remover a la fiscal general de su cargo. Estuvieron a punto de lograrlo meses atrás y no van a cesar en su empeño. No nos engañemos, ella es la piedra más incómoda en el zapato de esta gente. Quieren que el país regrese al pasado, un país en el que podían robar, secuestrar, lavar dinero, perseguir, forjar pruebas, enriquecerse, asesinar y hasta provocarle abortos a mujeres en las cárceles. Y todo ello sin que nadie se atreva a sancionarlos. Tiempos dorados en los que esta mafia daba clases de ética y lecciones de economía mientras quebraba fiscalmente al Estado y encubría a rateros y matones. Otros dinosaurios lloran y conspiran porque por primera vez en décadas no gobiernan bajo la sombra y su resentimiento obsesivo no han tenido empacho en casarse con delincuentes. Ninguno de los miembros de esta banda de dinosaurios piensa en el Ecuador. Les importa un bledo que el país siga dando vueltas, vueltas y vueltas en círculos alrededor de ellos y solo de ellos, sin avanzar, sin progresar, sin innovar, sin poder construir una sociedad libre que sea gobernada por instituciones eficientes. Editorial de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.